En esta búsqueda de respuesta es donde por ahí las familias, la gente por ahí buscan otro tipo de alternativas cuando no se sienten, por ejemplo, satisfechos con una respuesta Sí, católica, por ejemplo. exactamente, porque entre esas estrategias de búsqueda de respuestas, hemos pasado por un periodo muy complejo con la pandemia de COVID, donde toda la estructura ritual a la que veníamos acostumbrada, esté ayornada o no, tercerizada o no, eso se puede debatir, se encontró como suspendida, en pausa. ¿Sí? Entonces había toda una estructura ritual que permite el reordenamiento del mundo cuando nosotros pasamos por la muerte de un familiar, ¿sí? Que no sabemos si estamos dormidos, estamos despiertos, si es de día o de noche, no estamos entendiendo el concepto de la ausencia, qué sucedió, qué pasó, ¿no? El ritual del velatorio, por ejemplo, ¿sí? O un velatorio corto, un velatorio largo, un velatorio seguido de cremación, o una cremación sin velatorio, es decir, todo eso permite de alguna forma reordenar el mundo. Que nosotros después de eso podamos volver a la sociedad, a las relaciones y demás, entendiendo en parte que ese familiar, ese hijo, ese amigo, ese pariente, está en otro plano, que no es el plano físico. Cuando eso se ve suspendido, pausado, hay algo que yo no puedo entender, es decir, yo no pude ver al familiar difunto en el féretro, no pude participar del velatorio, no pude participar de la cremación, ¿no? Entonces eso quedó como inconcluso en este periodo de crisis humana. Ahí es donde yo, más o menos yendo a tu pregunta, ¿no? Pude ver cómo familias, todas de credo católico, ¿sí? Apelaron a estrategias que son estrategias que inician en el periodo decimonónico, es decir, estrategias de búsqueda en la mediunidad espírita, la posibilidad de mantener el contacto con sus familiares difuntos, aquellos a los que ellos no pudieron despedir en un ritual de velatorio, no pudieron ver el féretro abierto, o sea, iban a un hospital, claro, eran entubados, fallecían y no había posibilidad de ver el rostro, de vestirlo con su mejor prenda, de maquillarlo, de peinarlo, no se podía hacer eso. ¿Sí? Entonces quedó algo ahí inconcluso. Y estas familias, en unas experiencias de 5 casos testigos que yo trabajé, apelaron a la mediunidad, buscaron un medio espíritu. Este medium se especializaba en psicofonía, es decir, posee la facultad de oír la voz de los muertos. Entonces estas familias lo que hacían era querer saber cómo estaban su papá, su mamá, su hijo, su primo, y al mismo tiempo querían transmitirle ese último mensaje, ¿no? Entonces acá la sesión espírita comenzó a ser usada como una estrategia de domesticación del dolor y fue un elemento sumamente importante para la elaboración del duelo. Sí. Es decir, no es algo malo, bajo, alto, puro, impuro. Es más, podría afirmarlo desde mi experiencia etnográfica, que hasta fue positivo para la elaboración del duelo de estas personas que no pudieron despedirse de sus familiares, porque por medio del mensaje que en algunos casos se recibió del mundo de los muertos, transmitido por este medium, y por aquel mensaje que ellos pudieron darle a sus familiares difuntos, cerraron parte de un círculo, que no es un círculo, es una espiral en realidad. Cerraron parte de esa relación para poder entender de que esas personas que ya no están en este plano estaban bien, que se encontraban sanos, curados. ¿Y cómo le respondía? ¿Respondía por escrito? ¿Cómo hacía? ¿Le contaba, me dijo su familiar que...? En el caso de esta medium en particular, ella traducía el mensaje auditivo. Tenía la facultad, si bien tenía otras facultades como la mediunidad en la escritura, ¿sí? Ella puntualizó en esas sesiones la posibilidad de escuchar mensajes, de interpretar mensajes, ¿sí? Entonces de repente no siempre se da
eso. Si uno puede hacer una sesión espírita y no tener ni un resultado. O si tenés en esa sesión espírita varios participantes con diferentes difuntos, quizás el medium no establece relación con tu difunto, sino con otro. Eso es una cuestión muy aleatoria en ese sentido. Pero en este caso, ella transmitía: estoy bien, Claro. debía pasar, no podías hacer nada, hiciste lo mejor posible. Mensajes muy breves, ¿no? Eso ocasionaba obviamente una recepción emocional que en la mayoría de las veces desencadenaba en el llanto, que permitía al mismo tiempo también el desahogo de esas personas, y sentir que estaban bien y que no se sentían abandonados porque uno no los pudo despedir. Como toda muerte amerita ser despedida, como toda situación de muerte, generaba un inicio en el proceso de sanación de ese duelo. Hay todo un imaginario social con este tipo de rituales. O sea, usted que ha tenido esta investigación, ¿no? En parte es cierto, es muy diferente. ¿Cómo es, por ejemplo, este acercamiento medium, por ejemplo? Bien, la ciudad de Posadas va a recibir a una importantísima medium en estos meses, ¿no? No, hay mucho de ficción, ¿no? En la narrativa popular, porque uno se imagina una imagen más, repito, decimonónica, de personas en una mesa redonda, agarrados de la mano, que hay mesas espíritas que eran usadas exclusivamente. Hay elementos que vemos en la ficción del cine, pero hay que preguntarse de dónde nace la ficción cinematográfica. O sea, recrea parte de la realidad cotidiana, es decir, el uso de la ouija, el juego adolescente de la copa invertida. Es decir, yo no estoy acá de alguna forma tampoco haciendo escolaridad con las prácticas espíritas, estoy explicando diferentes técnicas, ¿sí?, que se usan y que se usaron a lo largo de la historia para contactar a los muertos. Obviamente que acá hay, dependiendo de los diferentes sistemas de creencias, esto está vedado, es pecado, está permitido, no está permitido. Eso no entro en esa discusión, simplemente estoy contando la experiencia etnográfica. En estos casos estamos hablando obviamente de reuniones privadas donde no participaban más de 6 personas, dispuestas en sillas como si fuera una sala de clase, ¿sí? Donde la medium estaba sentada hacia el centro con las personas enfrente. En un caso, en otro caso la medium estaba en medio y las personas más en semicírculo, ¿sí? No había contacto físico entre el medium y los asistentes. Sí, en uno de los casos hubo contacto de la medium con objetos que pertenecieron al difunto, por ejemplo, ¿sí? Esto del contacto, ¿no? Que parte de la persona queda impregnada en el objeto que esa persona tocó, ¿sí? Entonces, si yo quiero por ahí, y el medium tiene esa facultad de lectura de objetos físicos, puedo usar una fotografía, puedo usar una prenda de vestir, una alhaja que perteneció a la persona, que me permite a mí contactarme con los difuntos. Obviamente que esto está visto como oscuro, infernal, demoníaco, pero eso es relativo al tiempo histórico, es relativo a la cultura y es relativo al entramado del mundo de lo sagrado.